Muchas gracias y es un gusto saludarlos a todos y agradecer su amable presencia con motivo de la presentación del libro del doctor Germán Vera Esquivel, La reforma a la Carta Democrática Interamericana. Agradecemos entonces su presencia. Al doctor Germán Vera Esquivel tengo el honor de acompañarlo, de conocerlo hace unos 40 años atrás, cuando éramos estudiantes universitarios. Y desde entonces se podía observar su trayectoria, no solo como profesional diplomático, sino también como académico, que ha podido desarrollar investigaciones en temas de derecho internacional. Uno de sus primeros libros fue, recuerdo, en 1992, El Derecho Internacional Ambiental, publicado por Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco. Eso fue hace, más de 30 años, ya como un profesional joven destacado, y ahora ya ha publicado diversos libros. Y este es el libro más reciente que es fruto de su investigación, tengo entendido, realizado en el postdoctorado de la Universidad de Bolonia, que ha realizado el doctor Germán Vera Esquivel. El doctor Germán Vera Esquivel ha obtenido un postdoctorado en la Universidad de Bolonia, es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Hull en Inglaterra, magíster en Política Internacional en la Universidad Libre de Bruselas y ha seguido cursos especializados en Derecho en varias universidades, como la Academia de Derecho Internacional en La Haya, la Universidad de Castilla-La Mancha en España y la Facultad de Derecho de la American University de Washington, D.C. Se ha desempeñado como profesor universitario y conferencista invitado en diversas universidades del Perú y del extranjero. Ha servido en misiones diplomáticas del Perú, en embajadas en Estados Unidos, en países de Europa y de Centroamérica. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, así como otras entidades académicas internacionales. Ha sido becario del British Council, de la Embajada Británica, del programa también de visitantes internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ha sido el doctor Germán Vera Esquivel profesor universitario en diversas universidades, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Academia Diplomática del Perú, la Universidad Tecnológica del Perú, la Universidad Científica del Sur, y tiene fluidez, aparte del español, en varios idiomas como el inglés y el francés. El doctor Germán Vera ha tenido una larga trayectoria diplomática. Recientemente ha sido cónsul general del Perú en Zúrich, en Suiza, y también ha sido representante del presidente del Consejo de Ministros ante el Consejo Directivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Es autor de diversos libros, entre ellos Derecho Internacional Ambiental, que ha tenido varias reediciones, entre ellos de ARA Editores, que es una edición reciente del año 2022, El Cambio Climático, y también la Carta Democrática Interamericana, que publicó el año 2014. Este libro trata entonces el tema de la reforma de la Carta Democrática Interamericana. Es un aporte muy interesante del doctor Germán Vera Esquivel. Bueno, la Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico fundamental que fue adoptado por los estados de la Organización de Estados Americanos en el año 2011, el 11 de septiembre. Es una reunión célebre porque ocurrió en el Palacio de Gobierno en Lima la suscripción de dicho tratado interamericano cuando ocurrían los atentados de los terroristas de Al Qaeda contra Nueva York y Washington, incluyendo el Pentágono. Entre ellos estaba Colin Powell, uno de los suscriptores. Bien, esta Carta Democrática Interamericana tiene varios puntos claves. Uno de ellos es el derecho a la democracia, el derecho de los pueblos del continente americano a la democracia, y la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla. Entre los elementos esenciales está la definición de la democracia representativa, como el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder bajo el Estado de Derecho, elecciones libres y periódicas y la separación de poderes. Existe también mecanismos de defensa como la ruptura o alteración grave del orden democrático, y cualquier Estado miembro o el secretario general de la OEA pueden convocar al Consejo Permanente para evaluar la situación. Hay que recordar también que la Carta Democrática Interamericana reconoce un antecedente muy importante en la resolución 1080 de 1992,
llamada también Declaración de Santiago, que promovía la defensa de la democracia a propósito del autogolpe de Fujimori el año 1992. La Carta Democrática Interamericana ha tenido un largo periodo de existencia desde el año 2001 hasta la actualidad, casi un cuarto de siglo, y uno de los casos relevantes de aplicación de la Carta Democrática Interamericana ha sido en el caso de Venezuela. Paradójicamente, con el intento de golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el sistema interamericano, a través de la Carta Democrática Interamericana, condenaron el golpe de Estado. Y en el año 2016, al sucesor de Chávez, Maduro, se le condenó reiteradamente por alteración del sistema constitucional democrático. Se aplicó también la Carta Democrática Interamericana en Honduras, en Nicaragua desde el 2019 hasta la actualidad, así como en el Perú en la época del presidente Pedro Castillo. Bien, en cuanto a la reforma de la Carta Democrática Interamericana, existen diversas propuestas y desafíos. Uno de ellos es lo relativo a las nuevas amenazas digitales. Existe un impulso liderado por países como Estados Unidos para integrar mecanismos que aborden la desinformación y el uso de la inteligencia artificial como herramientas que pueden desestabilizar procesos democráticos. El fortalecimiento de la aplicabilidad. Y en este tema el debate se centra en dotar a la Carta Democrática de contenidos que permitan su aplicación no solo ante golpes de Estado históricos o tradicionales en América Latina, sino también en las llamadas democracias fallidas. Se refiere a los autogolpes y destrucción desde dentro del sistema democrático en el país, como ocurrió con Fujimori o ocurrió también con Hugo Chávez y Maduro. ¿Cuáles son los elementos clave de la Carta Democrática, la propuesta que se está haciendo? Una de las contribuciones claves radica aquí en el libro que ha escrito nuestro distinguido colega y amigo, el doctor Germán Vera Esquivel, en relación con el libro de la reforma de la Carta Democrática Interamericana, que tengo entendido que el doctor Vera está trabajando en realidad desde hace varios años el tema, y por una confidencia que ha hecho, no sé si hago bien en revelarlo, le ha costado 2 años elaborar el propio libro. Es un trabajo de investigación bastante desarrollado. Es uno de los pocos libros en América Latina que tratan el tema de la reforma de la Carta Democrática Interamericana. Y el análisis del doctor Vera propone reformas estructurales para que la OEA pueda actuar con mayor eficacia frente a la transgresión de estándares democráticos que el instrumento actual no logra frenar completamente. Actualmente no ha existido una modificación formal de la Carta Democrática Interamericana Tratado del año 2001, pero es una prioridad diplomática de la OEA y del hemisferio occidental. Yo, sinceramente, no solo como amigo, veo que la contribución del doctor Germán Vera en cuanto a la Carta Democrática Interamericana como documento fundacional y documento que defiende el sistema democrático representativo en América es una contribución para la reflexión académica en las Américas. Muchas gracias. Todos, saludar al doctor Germán Vera Esquivel por haber tenido la deferencia de haberme invitado a la presentación de su obra. Como habrán podido ustedes escuchar mi resumen de hoja de vida de preparación que tengo, mi inclinación es más al área penal, también constitucional, pero eso no quita de que tenga buenas ideas que comentar sobre esta obra, que en algún momento ya hemos conversado con el doctor en una entrevista muy amena que hemos tenido, y me he podido dar cuenta de lo que significa esta obra, y sobre todo me permitió entender un poco más de la función de la OEA y sobre todo de la Carta Democrática Interamericana, que concentra esta obra que tenemos en nuestras manos el día de hoy presentando. Entonces, lo que yo básicamente puedo resaltar de esta obra es que
conversando con el doctor Germán en aquella entrevista, hablábamos sobre la función de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su principal misión? Y pudimos concluir, y lo que puedo decir el día de hoy es que cumple un rol relevante desde un punto de vista de la democracia representativa, pero no interna, sino a nivel internacional, que permite y se convierte en un espacio para que los países puedan dialogar, conversar temas de relevancia como dos principalmente: el fortalecimiento de la democracia, que debe ser muy importante para todos y debe ser de interés para todos, y la protección de derechos humanos. Entonces, en un mundo globalizado como el que nos encontramos el día de hoy, prácticamente interconectados, no podemos ser ajenos o dar la espalda a este tipo de espacios como es la OEA, porque, repito, nos permite intercambiar ideas, poder comulgar algunos puntos de vista, y nada menos dos importantes, repito: la defensa de la democracia y la protección de derechos humanos. Como sabemos, existen derechos fundamentales que ya son totalmente universales, y esto es de interés y debería ser de preocupación de todos los países, y eso hace la OEA. Entonces, como decíamos en aquel momento, negar la función de la OEA o que un país vea con malos ojos es negar la visión global del mundo, porque deberíamos, repito, converger, conversar y poder llegar a puntos de encuentro, y eso es lo que básicamente impulsa la OEA. Y en esa línea entra la Carta Democrática. Como un instrumento, el mismo profesor, el doctor Germán Vera Esquivel dice en el libro, como un instrumento avanzado, ¿no? Citando ahí a otros autores, como un instrumento avanzado a nivel internacional para la protección de la institucionalidad democrática. ¿Y cómo funciona? Como ya dijo el doctor que me antecedió, cuando el orden democrático en un país de América Latina, en este caso, ¿no?, de la región que somos parte de la OEA, se ve amenazado o se da la ruptura de ese orden democrático, se activa la Carta Democrática Interamericana. Y tiene principalmente, como se desarrolla también en el libro, más o menos tres funciones ante la amenaza o la ruptura de un orden constitucional. Se hacen gestiones diplomáticas para normalizar la situación, o también enviarse misiones para observación o medición, y hasta la suspensión del país miembro. Entonces, dicho eso, creo que esta obra que tenemos, para los que queremos incursionar en lo que significa la protección de la democracia a nivel internacional, esa democracia representativa, que puedan conversar los países de una región, es de suma importancia, y sobre todo para para una herramienta diplomática también, o las personas que ejercen la diplomacia, les va a servir de mucho, y creo que ahí viene el gran aporte. Y no solamente eso, sino sobre todo la propuesta de modificaciones que hacen las reformas estructurales que mencionaron, y eso creo que es de suma importancia. Más aún, sí, como ya se mencionó, esta Carta Democrática desde que se dio no ha sufrido ninguna modificación. Entonces creo que ahí viene el aporte significativo de esta obra, y que la verdad es de suma importancia, y no tengo más nada que decir, y solamente felicitar al doctor Germán Vera Esquivel, y más bien pues a que siga incursionando en esto, que nos sirve a nosotros como país para poder seguir relacionándonos de mejor manera con nuestros vecinos, y así poder llegar a un entendimiento que hablábamos hace un rato, que vivimos en una coyuntura con bastante polarización y tensiones, y aquí esta obra cobra especial relevancia. ¿Cómo solucionamos esas tensiones? ¿Cómo solucionamos esas polarizaciones? Pues con puntos intermedios: defensa de la democracia, la obligación de los estados a defenderla, la OEA es el espacio para debatirla, y la herramienta para concretarla, la Carta Democrática Interamericana. Gracias. El doctor Germán Vera Esquivel, quien nos hablará sobre el proceso de elaboración de la obra y las ideas centrales que desarrolla. El doctor Germán Vera Esquivel es diplomático y escritor, es doctorado en Derecho y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ha realizado un postdoctorado en Derecho en la Universidad de Bolonia, en Italia. También, como se ha mencionado anteriormente, cuenta con una sólida formación internacional
Es magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Hull, en Inglaterra, magíster en Política Internacional por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, y magíster en Administración de Negocios por la Escuela Latinoamericana de Comercio Exterior, en Panamá. En el ámbito profesional ha sido director de Compromiso Global en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, cónsul general del Perú en Zúrich, en Suiza, y asesor diplomático de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, se ha desempeñado como representante del presidente del Consejo de Ministros ante el Consejo Directivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y actualmente es director de Patrimonio Cultural en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes, a todos y a todas, ¿no? por haber venido esta noche. A Ricardo de la Embajada de España, que ha tenido la gentileza de venir, y lo menciono a él porque él es el único extranjero, ¿no?, que está aquí, y a los demás amigos, al doctor de la ASA, ¿no?, a Abraham, al ingeniero Durán, a Juan Farfán, ¿no?, que han tenido la amabilidad de venir para conversar esta tarde-noche. Luego, agradecer al doctor Augusto Hernández y al doctor Hugo Mendoza por sus amables comentarios a mi libro, que es realmente un documento que yo creo que puede aportar, puede ser de interés para estos tiempos, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, ¿no? Aprendí hace algunos años del embajador Juan Miguel Bácula, que ya falleció, ¿no?, que él lo que hacía, esto es muy interesante, lo que hacía cuando presentaba sus libros era leer su introducción, ¿no? Entonces él ya cuando preparaba la introducción, ¿no?, esto los que escriben seguro les gustará, él pensaba que estaba ya preparando las palabras que iba a decir el día que iba a presentar el libro, ¿no? Con lo cual hacía ya un único trabajo, no dos trabajos, que hacer el discurso para ese día y la introducción, sino que ya hacía el discurso de ese día, ¿no?, en la introducción. Cuando ustedes tengan la amabilidad de leer el libro, podrán ver que esa introducción son las palabras que yo mencionaré ahora, ¿no? En realidad, el libro, ¿no?, mi libro, La Reforma de la Carta Democrática Interamericana, tiene como objetivo explicar cuáles son las reformas necesarias para que la Carta mantenga e incremente su importancia como un instrumento internacional útil para fortalecer la democracia representativa en la región. Esa es la clave del libro, ¿no? Esto, como se ha mencionado muy bien, tiene una historia. En el año 2014 yo hice una primera aproximación, un primer estudio sobre la Carta Democrática y la OEA, 10 años, casi 10 años después de la adopción de la Carta, poco más de 10 años, de la adopción de la Carta en Lima en el año 2001, donde la diplomacia peruana tuvo una participación muy destacada, ¿no?, para la firma del documento. Entonces, en ese momento, había una visión del mundo que 20 años después o 25 años después ha cambiado. Este libro es una respuesta a ese cambio, ¿no?, a este cambio del escenario internacional, y es de algún modo una continuación del primer libro, pero evidentemente una evolución también, ¿no?, porque hay temas nuevos que se han ido desarrollando. En esta tarde tan agradable, yo no quisiera cansarlos, digamos, hablando sobre los temas del libro que yo creo que ustedes van a leer, pero hay algunas cosas que sí son fundamentales y que se podrían señalar, ¿no? El libro tiene dos prólogos, un prólogo del profesor argentino-peruano Jorge Alejandro Amaya, ¿no?, y el otro prólogo es del profesor Víctor García Toma, ¿no? El libro además trae a la Carta Democrática Interamericana sumillada, ¿no?, que es algo bastante útil para su lectura, y tiene también un índice analítico que se hace como las constituciones, ¿no? En el Perú nosotros tenemos constituciones sumilladas con índice analítico, entonces se me ocurrió hacer algo similar para la Carta, ¿no?
hay algo fundamental, ¿no? La Carta, aunque no es un tratado o instrumento de carácter vinculante para los países de las Américas, incorpora el derecho fundamental, un derecho fundamental, el denominado derecho a la democracia, ¿no? En su artículo 1, la Carta dice: los pueblos de América tienen derecho a la democracia. Y esto es muy importante, aunque debemos siempre recordar que estamos hablando de la democracia representativa, ¿no? Ya hay muchas veces, claro, también se dice que mi libro aborda el tema de la democracia, sí, pero no desde un punto de vista histórico, no desde sus inicios, sino más bien en la aplicación práctica en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Que yo creo que puede traer algunos elementos de interés, ¿no? Igualmente, digo en el prólogo, ¿no? Que es innegable reconocer que en los últimos años la tentación autoritaria ha regresado a la región latinoamericana. Estoy hablando de Latinoamérica. Varios líderes de la región han conducido a sus países hacia regímenes híbridos, donde coexisten elementos democráticos con prácticas autoritarias, ¿no? Este tema es fundamental y me gustaría que ustedes también, si es que tienen la ocasión de leer el libro, puedan comentar, ¿no? Puedan revisarlo y mirarlo. Hay también un tema que es importante para la doctrina constitucional, ¿no? Actualmente la OEA viene concentrándose en la promoción de los derechos civiles y políticos, ¿no? Fundamentalmente elecciones, sufragio, pero no tiene todavía una influencia fuerte en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Si bien es cierto, los tratan, fundamentalmente el éxito de la OEA está en las misiones electorales, en las misiones de observación electoral, ¿no? Que tienen que ver más con el sufragio, con las elecciones, con el escenario en donde uno va a votar, digamos, ¿no? La elección propiamente, ¿no? Entonces, esto puede todavía ser mejorado, ¿no? Si es que también se tratasen los otros aspectos de la democracia, ¿no? Los aspectos sociales y económicos. La democracia representativa tiene un sentido, ¿no? Previene conflictos y permite la protección de los derechos humanos y del Estado constitucional de derecho. Esta es la clave de lo que estudiamos, ¿no? ¿Para qué se estudia esto? Porque prevenimos conflictos, ¿no? Se previenen conflictos. Finalmente, para concluir, la defensa colectiva de la democracia, que es el fundamento de la Carta, es de la máxima importancia, ¿no? La Carta ha cumplido ya poco más de 20 años, ¿no? Y es un momento de reflexión, ¿no? Decía el ex senador, y ahora nosotros vamos a tener senadores en el Perú, decía el ex senador estadounidense John Kerry, del Partido Demócrata, ¿no? Él decía que la democracia no era un destino final, sino una travesía interminable. Y entonces es bueno indicar que en el Perú, así como en América Latina, la democracia representativa se empieza a instituir en la región realmente en los años 80, recién en los años 80, y constituye con pausas un difícil camino, ¿no? Que es una travesía interminable y que en el Perú y Latinoamérica, y que el Perú y Latinoamérica tiene que aprender, ¿no? Quizás del ejemplo de Europa, ¿no? Aunque estamos en un escenario internacional donde incierto, esta sería la palabra, un escenario internacional incierto, donde estos conceptos de democracia y autoritarismo están en diálogo permanente en cada uno de los países de la región latinoamericana, en el mundo también, pero incluso entre las potencias globales, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en el mundo de incertidumbre y tenemos todos que tratar de estar informados de estos temas que pueden ser de interés. Yo con ello quiero agradecerles a todos ustedes por su amabilidad, ¿no? Ya había mencionado algunos, el doctor Enrique Becerra, ¿no? Valentín Bartra, ¿no? A nuestro amigo Jorge Aravena, que está allá, que han tenido la gentileza de venir esta tarde, y nuevamente agradecerles y bueno, y que continúe esta jornada académica, ¿no? Gracias.